Buenas, mi nombre es Daniel Ramírez y hoy vengo a presentar el problema 3 del examen, que sería la tarea número 4 de electrónica analógica. Muy bien, entonces el problema 3 nos muestra un circuito, que es el de a continuación, y nos dan los valores de la hoja de datos del transistor, que sería el over threshold, ID y VGS. Esos valores van a ser importantes para calcular el K más adelante. Nos piden que realicemos el análisis en corriente continua y en corriente alterna, y que los capacitores fueron calculados para tener una impedancia muy baja en una frecuencia de trabajo dada. Pero eso nos importa porque tenemos que encontrar todas las características de este amplificador. Ya viene siendo impedancia de entrada, de salida y ganancia principalmente. Muy bien. Recordemos una serie de pasos antes de iniciar. Que para el MOSFET primero tenemos que hacer un análisis en CD. Asumiendo el MOSFET en zona de saturación, se toman las impedancias muy bajas, como nos dice en el enunciado. Luego apagamos las fuentes de CD, cambiamos el transistor por el modelo en CA, redibujamos y calculamos los parámetros. Iniciamos con el análisis de CD, donde apagamos la fuente de CA y nuestros capacitores se hacen un abierto. Por eso nos queda este modelo simplificado. Se realiza un divisor de voltaje para encontrar VGS. VGS, recordemos, es el voltaje entre este punto y este punto de acá, pero aquí es tierra. Entonces tendríamos que VGS, como la corriente en el gate del MOSFET es 0, sí se puede hacer un divisor de voltaje entre R1 y R2 y obtenemos que VGS es 6 voltios. Asimismo, asumiendo que se encuentra en zona de saturación, vamos a utilizar la fórmula primero para despejar el K, como dije previamente, obteniendo su valor. Y seguidamente, utilizando la misma ecuación, pero con el nuevo VGS que ya calculamos, podemos determinar la corriente ID. Y una vez que tenemos el análisis en CD, que estos son los dos valores que nos importan, VGS e ID y K, hacemos el análisis en CA, que cortocircuitamos las fuentes de CD y nos queda nada más la fuente de CA de entrada. Recordemos que debemos cambiar el transistor por el modelo de CA, que es este que tenemos acá abajo. Siempre recordando dónde es el punto del drain, dónde está el punto del source y dónde está el punto del gate. En este caso, el gate que nos quedaría acá, el drain que nos quedaría pasadita esta resistencia y el source que nos quedaría a tierra. Esto se ve mejor si lo redibujamos y al mismo tiempo utilizamos colores. Le vamos a poner el color amarillo a todos los que se encuentran tocando la tierra, esta que se encuentra en el drain, que sería de color verde, y la naranja que es con el gate. Muy bien. También retomamos esos colores en el modelo de SEA para no confundirnos. Dibujamos y ordenamos por nodos, ya que de esta forma nos puede facilitar mucho pasar de este circuito a este acá, que es más lineal, o por lo menos visualmente. Y podemos observar que el voltaje de entrada es igual a VGS, que el voltaje de salida va a estar dado por esta parte nada más del circuito, que nos quedan en paralelo R1 y R2 y nos quedan en paralelo RD y RL. Y nos queda muy importante la flechita del modelo de CA, ya que si lo ponemos en sentido contrario nos va a cambiar el resultado de la ganancia. Muy bien, entonces, esto era el inciso A y el inciso B. Ya tenemos el análisis en CD y en CA. Digo, el inciso A nada más. Ahora, el inciso B nos pueden calcular el GM. El GM viene siendo este valor de acá que nos va a permitir calcular esta fuente de corriente dependiente. Entonces, viene dado por la fórmula 2 por K por VGS menos V threshold, que ya todos estos valores los calculamos en el inciso A, en el análisis de CD, por lo que nada más los reemplazamos, retomando el valor del análisis y obtenemos el resultado. Seguidamente, calculamos la impedancia de entrada, pero la impedancia de entrada está dada únicamente por R1 y R2, específicamente por su paralelo, por lo que calculamos el paralelo de R1 y R2 y obtenemos la impedancia de entrada. La impedancia de salida la obtenemos a partir de que omitimos principalmente esta fuente dependiente y nos queda en paralelo RD y RL. Entonces se resuelve el paralelo de estas dos resistencias y obtenemos la impedancia de salida. Ahora bien, sabemos que la ganancia está por el voltaje de salida
entre el voltaje de entrada. El voltaje de salida va a ser igual a la corriente que entra al paralelo de la impedancia de salida multiplicado, bueno, va a ser por ley de Ohm la corriente por la resistencia. Entonces en este caso sería la resistencia equivalente. Veamos que cuando realizamos este análisis en la malla iría en ese sentido, por lo que el negativo es porque la corriente entra por el nodo negativo y sale por el nodo positivo de la salida. Por eso es importante tenerla, ya que este es un amplificador inversor. Y de esta forma ya tenemos GM, VGS y la Z de salida. Entonces tenemos el voltaje de salida. Es importante notar que el voltaje de entrada, como dije anteriormente, es igual a VGS. Entonces ese ya también lo tenemos presente. Pero si hacemos un análisis algebraico, vemos que VGS lo tenemos tanto arriba como abajo, entonces lo podemos cancelar y nos queda nada más la ganancia dependiendo de GM y la Z de salida. Por lo que nos daría una ganancia de menos 2,571426, siendo un amplificador inversor en este caso. Bueno, muchas gracias, espero que haya quedado claro.